Hola, 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 bienvenidos a Fuera de Juego. La Real Academia de la Lengua Española dice que cantera es el lugar o la institución de procedencia de individuos especialmente dotados para una determinada actividad. Quizás, solo quizás los directivos del Barça deberían revisar aquella definición, ya sea en español, en catalán o en cualquier idioma. Además, acción en la FA Cup, el Manchester United de Solskjaer con pinta de Ferguson. ¿Alguien podrá parar a los Diablos Rojos? Por supuesto que tendremos también acción en el Calcio. Ancelotti regresa a Milán, pero con los colores del Napoli. Y la Juve visita a la Lazio en el Olímpico de Roma. Por cierto, tendremos como todos los viernes, o casi todos los viernes, con nosotros al señor Chip. Bienvenido. ¿Algún datito para nosotros en este viernes? Un mensaje para un buen amigo mío que está por Cancún, o debe estar por allí. Mourinho, si ves el programa de hoy, vas a ver un equipo que gana, gana y gana. Un equipo que cuida la pelota en lugar de huir de ella. No lo veas porque te vas a enfadar. Arranca Fuera de Juego. Creo que José Mourinho está en los Emiratos Árabes Unidos cobrando como Dios manda por su colaboración en la Copa Asiática. Saludos, señores Alex Pareja y Tato Noriega. Buenas. Un viernes, un fin de semana futbolero que empezó bastante bien. ¿A qué te refieres? ¿A que te gustó el resultado o a que te gustó el partido? Me gustan las dos cosas. Sí, yo sé, porque en una quiniela que tenemos sí, yo también lo acerté. Fue al Manchester United. A mí me gustó nada más el partido, porque el resultado no. Pensé que el Arsenal sacaba más. A mí no me gustó para nada lo que sucedió en Francia con el Olympique de Marsella, que tuvieron que suspender su partido durante 30 minutos por unos petardos que lanzaron los hinchas, unos artefactos explosivos. Es una pena. Él lo envolvió a perder. Balotelli debutó, marcó un gol de cabeza, pero no le sirvió absolutamente de nada. Todo sigue igual en Francia. No pueden controlar a los aficionados y el Olympique de Marsella sigue sin poder controlar sus partidos. Pero vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona, y es que después del fichaje de Jong, Frenkie de Jong, que fue la noticia que copó, por supuesto, los informativos durante las últimas 24, ya casi 48 horas. Ahora hay que analizar el lado B, y es que el Barça ha multiplicado los peces generados con la venta de Neymar, ¿no? Fueron 222 millones de euros, recordemos, los ingresados por parte del Paris Saint-Germain hace un año y medio. Bueno, se ha gastado el triple. Se ha gastado el triple de aquello, y aquí revisamos básicamente en Coutinho 160, en Dembélé 140, ahora en Frenkie de Jong parece mucho más barato, sobre todo por lo que puede rendir y por su edad, 86, y después Malcom, Paulinho, Lenglet, Semedo, Arthur, otra de las inversiones interesantes, 32 millones, y Arturo Vidal, 19 millones. Lo peor o lo mejor, según se vea, es que aún faltan jugadores como De Ligt, el central del Ajax, del que se habla podría recalar en Can Barça. Para hablar de eso, tenemos, por supuesto, a Moisés Llorens desde Barcelona, para que nos platiques, Moisés, uno, ¿de dónde saca tanto dinero el Barcelona? Y dos, si hay una política de fichajes entre tantos derechazos, izquierdazos y fichajes que son caros, baratos, bonitos, feos, criticados y bien recibidos. Buenas noches a todos desde Barcelona. Bueno, ¿de dónde saca el dinero? Pues de una buena línea de crédito que tiene financiada o tiene arreglada la directiva del Barça, que busca la manera de rodear a Lionel Messi de los mejores futbolistas posibles. Considera la dirección deportiva del Barça que debe ahora reforzar el equipo con músculo. Evidentemente, la prioridad la prioridad hubiese sido trufar al equipo con gente de la casa, pero evidentemente no todas las generaciones de futbolistas nacen, o no en todas las generaciones de futbolistas nacen o florecen el talento que tiempo atrás dio con Xavi, con Iniesta, con Piqué, con Víctor Valdés. Ahora tiene gente de la casa, pero no entonces, y ahí es que el Barça tiene que invertir. Gasta mucho dinero, es verdad que está invirtiendo, pero bueno, las cifras que se mueven hoy en día en la directiva están tranquilos, consideran que lo tienen todo bien orquestado, que lo tienen todo bien controlado. Otra cosa es la masa salarial, que han sabido frenarla, han sabido aguantarla, aunque hubo un momento que se disparó muchísimo, y en el Camp Nou creen que están haciendo bien el trabajo. Esta semana anunciaron el fichaje de De Jong. De Ligt se quiere vender, el Barça lo gusta, pero es muy complicado que pueda aterrizar
puesto que para la posición de central en el futuro con Jean-Claude Todibo consideran que ya es suficiente. Lo claro está, Alex, que el Barça ganó 3 Copas de Europa recientemente con 6 o hasta 8 canteranos en el campo. Eso, si vuelven los triunfos del Barça en el futuro, va a ser irreplicable por lo que se ve. Sí, o al menos por la intención que tienen los directivos y sobre todo el entrenador de turno. Hay un problema y es que el entrenador tiene que tener mucha personalidad para apostar por los chicos de la cantera, para darles ese rodaje necesario cuando sabe que él mismo se está jugando el puesto. Y eso es precisamente lo que frena un poco o lo que hace que Valverde sea tan conservador a la hora de apostar o no por chicos de la cantera. Si sabe que se le va a juzgar por títulos, por llegar lo más lejos posible de la Liga de Campeones, por ganar en definitiva, es muy arriesgado. Él juega a asegurar su puesto de trabajo y asegurar el puesto de trabajo es gracias a colocar siempre a los mejores, hacer pocas rotaciones, etcétera. Eso este año ha tenido un pequeño cambio en el sentido de que las rotaciones se están dando en la competición que menos importa en Can Barça y que menos importa sobre todo a la afición, que es la Copa del Rey, pero la apuesta por los chicos de la cantera en definitiva no se da por esa cuestión. Yo creo que hay jugadores válidos, jugadores que podrían ser el relleno y que podrían ayudar, como decía Moy, a bajar la masa salarial. Siempre es mucho más barato tener jugadores de la casa que no comprarlos de fuera. Y eso no se está haciendo precisamente por eso, por la exigencia que hay siempre respecto al entrenador de que gane, que gane, que gane. Si no va a ser por la apuesta a la cantera y el Barça busca seguir ganando con otras fórmulas, Tato, ¿qué hace al Barça más que un club? ¿Qué hace al Barça diferente de los demás hoy? Bueno, al Barça más que un club lo hacen diversas situaciones, ¿no? No solo una, no solamente el tener a gente de su cantera. Y en ese sentido, el Barça se ha alejado de varias situaciones, precisamente directrices, que lo identificaban. Hay cosas muy extrañas, ¿no? No solamente es esta falta de oportunidad para jóvenes de la cantera. Yo me di a la tarea de más o menos enlistar a los que desde que Messi, que fue hace 14 años, subió al primer equipo, han permanecido. Y encuentro a Busquets, a Pedro. Después empezamos, fíjate, y cuando digo Pedro, por supuesto, me refiero a que rindió, ¿no? Que jugó, ya no está. Que fue importante. Pero generó algo y fue importante. Después empezamos a decrecer porque Thiago es un canterano que tal vez no hizo demasiado en el Barcelona, pero que sí lo ha hecho a nivel importante en otros lugares del mundo. Y después nos tenemos que ir a los Bartra, Rafinha, Sergi Roberto, que juega mucho, pero que no tiene un nivel extraordinario. Y párale de contar, en 14 años, porque todos los demás han tenido pasos fugaces y ni siquiera son jugadores que brillen en otros equipos. Y déjame decirte algo más. Como Icardi no debutaron nunca, o Bellerín. Por ejemplo. Entonces las decisiones están siendo muy equivocadas cuando además ves que de repente hacen contrataciones extrañas, llamémosle así, yo no sé si equivocadas o no, pero extrañas, como Arturo Vidal, como Paulinho, como ahora Boateng. O el hecho de que de repente en la plantilla actual hay 3 centrales zurdos y sin embargo no hay quien supla a Piqué, que es el derecho. Entonces, todas estas situaciones, estas decisiones, la combinación, hacen la política de fichajes recientes del Barça extraña y finalmente equivocada. Saludamos de nuevo a Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, para que nos hable del Barça en contexto europeo. Es decir, sabemos que el Barça ha despilfarrado mucho, pero ¿qué tanto ha despilfarrado en los últimos años respecto al Manchester City o al Paris Saint-Germain, etcétera? ¿Qué tal? Buenas noches. Hombre, despilfarrar tampoco, ¿no, Barak? Porque los fichajes han sido buenos, ¿no? Es verdad que se ha gastado mucho dinero, pero han venido jugadores de mucha calidad o muy contrastados, ¿no? Lo cierto es que en los últimos 5 años, esto empezó después del Mundial de Brasil, a partir del mercado de verano 2014, cuando llegó Luis Suárez, el Barça en estos últimos 5 años ha efectuado o ha hecho 4 de los 5 fichajes más caros de toda su historia. Coutinho, que ha costado 120 millones de euros. Dembélé, que ha costado 105 millones de euros. Luis Suárez, 85. Y ahora Frenkie de Jong, 75. Bueno, estas cantidades no incluyen las primas por objetivo, que prácticamente todas se han cumplido, porque si incluyéramos esas primas serían todavía mucho mayores. Bueno, han destrozado los récords previos del Barça que tenían Neymar e Ibrahimovic. Si miramos en los últimos 5 años, insisto, desde el mercado de verano de 2014, el Barcelona se ha gastado 905 millones de euros en fichajes y ha ingresado por traspasos 541 millones de euros.
estas cifras contrastan enormemente con los 5 años previos a ese Mundial de Brasil. Decimos que se ha gastado en los últimos 5 905 millones, bueno, en los 5 años anteriores se había gastado 380 millones y el balance de estos 5 últimos años para el Barça es de menos 384 millones de euros, quitando los ingresos de los gastos, mientras que en los 5 años anteriores era de menos 277 millones de euros, es decir, ahí la diferencia no es tan grande. Bueno, el Barça es, con diferencia, el equipo que más ha gastado de Europa en los últimos 5 años. Insisto, esos 905 millones de euros superan los 884 que se ha gastado el Manchester City, perdón, 894, superan los 818 millones de euros que se ha gastado el Manchester United, los 811 que se ha gastado la Juventus y los 715 que se ha gastado el Paris Saint-Germain. La verdad que estoy diciendo estas cifras y me estoy hasta mareando. Y luego está el Real Madrid, que es el grande venido a menos, ¿no? Porque el Madrid, que era el que siempre dinamitaba el mercado, sin embargo, en estos últimos 5 años está muy lejos de todos estos equipos. Se ha gastado una buena cantidad, 505 millones de euros, pero evidentemente la diferencia es muy, muy grande. Esos son en cuanto a gastos. Ahora, si miramos el balance, gastos menos ingresos, los hay que están peor que el Barça, o los hay que han gastado bastante más que el Barça, porque el Barça, aparte de gastar mucho, también ha traspasado jugadores por un buen precio. El equipo con peor balance entre ingresos y gastos en este último quinquenio en las ligas europeas es el City, con menos 624 millones de euros. El segundo es el United, con menos 551 millones de euros. El tercero es el PSG, menos 430. Luego ya aparece el Barça, con eso en menos 384. Y luego detrás la Juventus, menos 280. Y el Madrid, con menos 77. Lo del Madrid es curioso, ¿eh? Prácticamente ha gastado lo mismo que ha ingresado en los últimos 5 años. Es una cosa rarísima, teniendo en cuenta que Florentino Pérez, pues alguien no lo sabe, sigue siendo el presidente del Real Madrid. Y entre los 3 equipos que mencionas que tienen un balance en el que se ha invertido más, pues ninguno es ni el Real Madrid, ni la Juventus, que aparece, me parece, en cuarto, quinto, ni el Atlético de Madrid, que son los que más han repetido sus participaciones en final de Champions League en los últimos 5 años. Alex, ¿cómo le vas a explicar a tus hijos cuando te pregunten si Lionel Messi era tan bueno como ganó una de las últimas 7? Bueno, eso se irá actualizando, pero ahora mismo es una de las últimas 7 Champions y además con la cartera abierta del Barcelona. Primero tengo que tener a esos hijos, que de momento no tengo. En un mundo ideal, tienes una novia, tienes hijos. Y después, ¿y qué les dices? Y después te diría que... No expliquemos lo de la novia todavía, por favor. Que hay fichajes que salieron rana, que salieron mal, que a Leo Messi no se le acompañó de la mejor manera posible en sus años de plenitud, y eso es un hecho. Hay fichajes que sí, que en el balance de ventas, de compras y ventas, por ejemplo, en el caso de Paulinho, que salió a coste cero, porque se pagó lo mismo que acabó pagando de nuevo su club de procedencia. Milagro. Un milagro o una cesión encubierta, llámale como quieras, para ponerlo a punto de cara, para ponerlo a punto de cara al Mundial, por ejemplo, y para que empresas determinadas tengan buena vía de negocio en China. Eso es otra historia, que no vamos a entrar ahora mismo. No, ya entramos de lleno, pero bueno, el caso es que todo depende al final, es lo que decía Alexis, todo depende el fichaje es caro o barato en función del rendimiento en el campo. Por ejemplo, Arthur, 32 millones y ya todo el mundo los da por buenos. Malcolm, en cambio, son 46 y es un dinero que se ha tirado a la basura. En el caso de Lenglet, que se pagaron 38, nadie protesta, porque es un jugador que ha dado rendimiento. Pero por cada Lenglet o por cada Arthur, pues ha llegado un Arda Turán, ha llegado un Aleix Vidal, ha llegado jugadores que al final no han acabado dando ese rendimiento. Por eso, porque a Messi no se le arropa bien y siempre se le deja en manos, dijéramos, de la camarilla de siempre, es decir, de los Piqués, de los Busquets, de los Iniestas, etcétera. Es por lo que el Barcelona no ha tenido más. Antes de ir con Moisés, te hago una pregunta distinta, si me permites. ¿Qué le dirías a tus nietos cuando te pregunten cómo es que el Barça de Messi ¿qué quiso decir? Ganó tan pocas Champions en los últimos años? Mis hijos no tienen novia todavía, pero bueno. Que tú sepas. Que yo sepa. A ver, que el fútbol es así. Porque el Barça ha competido muy bien, porque cada después año menos me podrías decir cómo le explican los seguidores de Cristiano Ronaldo, que jugó en el Real Madrid y no ganó ligas. Solo hay un ganador, es decir, no es tan fácil en el mundo del fútbol, aún teniendo el mejor jugador del mundo, y ya sabemos que para mí de la historia no es fácil ganar, y mucho menos las Champions Leagues.
pero sí hay una combinación de factores. Ya estamos mencionando algunos de los errores de la directiva del Barça, y yo quería, a lo que comentaba Alex, agregar que hay jugadores de la calidad de Aleñá, que realmente es muy bueno y que uno lo voltea a ver y está listo para competir, y les quitan el sitio. Esa parte sí me preocupa mucho. El mismo Sergi Samper lo hizo bien en los poquitos momentos que tuvo en el Barcelona. Tiene muy mala suerte con las lesiones. Fue a Las Palmas, lo hizo bien, le ha ido mal con las lesiones, pero ya le trajeron a otro, a Frenkie de Jong, que le va a tapar. Entonces, insisto, el Barcelona está alejándose de esa parte de su filosofía. Y eso no quiere decir que no vaya a ganar, porque que no se confunda la gente. El día de mañana ganan esta Champions League y van a decir ¿dónde está todo eso que dijeron? Es una realidad que están alejados de la utilización de los jugadores de cantera. Eso no quiere decir que no pueden jugar bien y ganar. ¿Quién fue el último entrenador que apostó por la cantera? Fuerte. Guardiola. No tengo más preguntas, señoría. Claramente. Ya está. Sí, pero ¿sigue siendo más que un club el Barça? Evidentemente, y ¿Por lo qué? será siempre. No, yo creo que no. Porque es el emblema. Porque bueno, es el slogan, pero realmente predican con él. No, es su filosofía. El Barça es más que un club por un tema deportivo, por un tema político, por todo lo que conlleva. El Barça es más que un club. Decía Alex que el Barça, el último entrenador que había aprovechado la cantera, por ejemplo, era Pep Guardiola, ¿vale? Pues dígame qué cantera él ha aprovechado en el Manchester City, con la inversión que hace también en el fútbol Guardiola en las inferiores del Manchester City. Ninguna. Cruyff fichó para hacer un equipo. Van Gaal fichó para hacer un equipo campeón. Bobby Robson fichó para hacer un equipo campeón. Luis Enrique fichó. O sea, todos los entrenadores, todos han fichado. Lo que pasa es que estamos ahora en la herencia del Barça, de Iniesta, de Xavi, de Busquets, de Valdés, de Puyol. Estamos acostumbrados a ver a un Barça que con Tito Vilanova alineó 11 canteranos. Claro, una cosa nunca vista en la historia del club. Pero ahora analicemos quién es el primer campeón de la Youth League, que es la Copa de Europa de Juveniles, el Barça. Bien, de aquella generación de futbolistas que prometía tantos, ¿cuántos han llegado a la élite? Munir, Sandro y basta. ¿Quién es el actual campeón de Europa de la Youth League? El Barça. ¿Por qué no sube la gente? Pues porque no tienen calidad. Pero si ganan la Youth League, la tienen, ¿no? Se trabaja hasta un nivel, o sea, tienen calidad hasta un nivel. De ahí para adelante, decía Alex que Valverde no se atreve a jugársela. Valverde tiene contrato hasta 2020. Punto número uno. Sí, punto número dos. Ya sabes cómo funciona esto, Moy, que como pierdas 3 partidos más y te eliminen en octavos de final de la Champions, ya verás tú si Valverde continúa o no. Y una preguntita, una apreciación muy rápida, Moy, una apreciación muy rápida. Te estás dejando un eslabón que es muy importante, que es el Barça B, que es el filial. Un filial que en los últimos años, para competir en Segunda B, no ha respetado el estilo, ni siquiera el juego de toque, que ha ido fichando a jugadores veteranos, y ese paso intermedio, lo hemos comentado muchas veces en este programa, es vital para la progresión de los jugadores juveniles. No se ha respetado eso y por eso esos jugadores no tienen la proyección que después, o no tienen el rendimiento que después prometían. Yo entiendo lo que quieres decir, pero si no tienen la salida en el Barça, la deberían tener fuera, y fuera tampoco rinden. El Barça ahora, mira, a día de hoy, apuntado, Aleñá, que ya está en el primer equipo, Riqui Puig, que apunta maravillas, Collado, interior zurdo maravilloso, que en el cuerpo técnico actual de Valverde están enamorados. Oriol Busquets, supuestamente el heredero de Sergio Busquets. Iñaki Peña, portero de muchísima calidad. Miranda, que veremos si con Valverde vuelve a jugar. Y luego está Moncho, campista, otro centrocampista. Es decir, de entrada tú tienes 2, 4, 6, 7 chavales, 7 jóvenes que si tienen calidad y sobre todo hay paciencia, pueden llegar. Sí, pero a lo mismo nos decían de Muniesa, de Oriol Romeu. Otro ejemplo, fichas a Semedo por 30 y muchos millones de euros y tienes a Sergi Palencia, que sería el lateral derecho. Fue un desastre contra el Levante, No. Horroroso. Pero te digo, Sergi Palencia está en el Girondins de Burdeos este año jugando el lateral derecho Miranda. Titular. Sergi Palencia. En el Bordeaux. Y para tener un lateral derecho suplente, ¿es necesario traer a Semedo por 40 millones o apuestas por un chico de la casa? Pero Alex, luego hay otra cosa, que también parece que nosotros nos caigamos del árbol ahora. O sea, hay negocio. O sea, el caso de Paulinho es flagrante. Es decir, se va y vuelve, o sea, viene y se va por el mismo precio
por lo que tú decías, una cesión encubierta. Pues igual que con Paulinho, se hace con muchos jugadores. Es decir, ahí hay ya un tejemaneje que a mí se me escapa. A mí por lo menos se me escapa. Ahora, tú hablas con técnicos que están trabajando con Valverde a día de hoy y te dicen que en el fútbol base, hasta el juvenil hay calidad, que en el filial están bien, pero que para llegar al primer equipo no. Por ejemplo, uno de ellos... Ya tendremos un show, ¿no? Para hablar de lleno, o varios, podríamos hablar una semana, porque encima todavía se habla de Rabiot, se sigue hablando de Rabiot como refuerzo del Barcelona, es increíble, pero tenemos que llegar a una primera pausa en Fuera de Juego, y al volver, gracias Moisés, te esperamos pronto, tenemos la encuesta también, ¿tiene sitio en la Masía con la política de fichajes del Barcelona? El 30% piensa como Moisés, el 70% piensa como Tato, Barak y Alex Pareja. Gracias por su votación. Muchas gracias, Moisés Llorens, desde Barcelona. Ahora sí, primera pausa en Fuera de Juego y volvemos con la FA Cup. Arsenal ante Manchester United con la racha increíble de Solskjaer. Además, Ancelotti regresa a Milán, pero como técnico de Napoli se viene un partidazo en San Siro por la Serie A. Cuarta jornada de la FA Cup, Arsenal contra Manchester United. Campo del Arsenal, lleno absoluto en Londres para ver la racha del equipo de Solskjaer. Otra vez a prueba. Desde los primeros minutos el equipo más peligroso fue el United. Prueba de ello al 11, esta salvada en el mano a mano de Petr Cech ante Pogba. Siguió dominando el United, o al menos generando las ocasiones de peligro. Esta es una gran jugada de Alexis Sánchez para quitarse encima a Petr Cech. Mal la defensa del Arsenal y ya ganaba 1-0 el United. Gran pase de Lukaku otra vez en su versión de pasado. Sí, como extremo por derecha, después lo analizaremos. Tenía más la pelota el Arsenal, pero no generaba peligro. En cambio el United, cada vez que merodeaba el área Gunner, tenía esa sensación. Aquí transición al ataque para el Manchester United. Ya vamos a hablar de esto, las malas decisiones de ello. Otra vez que es perjudicaron importante, al Arsenal. Sí, malas decisiones en la defensa y la frialdad con la que Lingard, hoy falso 9, define ante Cech tras la buena jugada, prácticamente sin presión tampoco por parte de Lukaku, otra vez en su versión de las grandes noches como delantero por derecha. Reaccionó a tiempo, o al menos eso parecía el Arsenal antes de irse al descanso. Buena jugada por la izquierda y aparece tras la jugada de Ramsey Aubameyang para el 2-1. Era merecido, la verdad que el Arsenal, desde mi punto de vista, era mejor. Sin embargo, el Manchester United era más efectivo. Y para el segundo tiempo, el Manchester United jugó con el estado anímico y sobre el final le puso el cierre al marcador. El disparo de Pogba, mal rechazado por Petr Cech, de otra actuación bastante discreta. Y Anthony Martial, que entró de cambio junto a Rashford, sentenciaba el marcador 3-1. Ya perdí la cuenta, son 8, me parece, victorias sobre 8 posibles de Ole Gunnar Solskjaer en este Manchester United, al que le ha cambiado la cara, el pelo, el rostro y hasta las uñas de los pies desde que llegó el entrenador noruego. Otro fracaso, si cabe el término, para el Arsenal. Ahora ya no de Arsène Wenger, sino de Unai Emery en esta reconstrucción del equipo londinense. Bueno, ya hablamos en el resumen de las básicas directrices de este partido. Vuelve un 4-3-3 el United. Se hablaba, además es que era evidente, que una de las señas que más distinguían la intervención de Solskjaer respecto a Mourinho era el cambio 4-2-3-1 sobre el 4-3-3. ¿Por qué vuelve al 4-3-3? Seguramente por el tipo de juego del Arsenal. Espejo. Y con la intención. Sí, el espejo en el sentido que no es 4-3-3 el del Arsenal, es un 4-4-1-1, pero ese tipo de formaciones generan manos a manos. Y ya lo mencionó Alex mientras veíamos los highlights, con la intención que tuvo, se van a acordar, Bélgica contra Brasil en los cuartos de final del reciente Mundial, donde Lukaku, sesgado a la derecha, con De Bruyne de falso 9, jugó muy bien Lukaku y jugando a ser ese extremo que regresa, pero jugando a permanecer en la zona y sacar provecho cuando tiene el balón, hoy se convirtió en un gran asistente, más allá de que yo sigo pensando de que son momentos puntuales, lo vamos a ver más adelante, los que decantan la balanza a favor del Manchester United, porque el partido era parejo e incluso merecía más por momentos el Arsenal. Hay que decir que el Arsenal no se guardó nada, salió con lo que tuvo, si acaso se guardó a Mustafi, pero tuvo que ingresar rápidamente
de cambio tras la lesión de Sócrates, y el United sí que se guardó 2 balas, ¿no? En Rashford y en Marcial, lo que habla y pone en evidencia otra vez que el United tiene mucho mejor equipo del que se dijo, empezando por Mourinho. Sí, y lo sabe utilizar mejor. Hoy utiliza a Lukaku como extremo por derecha, a Alexis, que volvía al Emirates, como extremo por izquierda, y Lingard en esa posición de falso 9 con una directriz, y lo vamos a ver ahora en imágenes, era no regresar. El United se la jugaba con todo el bloque bajo que ponía Solskjaer cuando el Arsenal tenía la pelota. Los 3 delanteros estaban totalmente descolgados para generar acciones de contraataque. Acciones como esta. Después Tato abundará en las malas decisiones de los jugadores del Arsenal, pero aquí se genera un 3 contra 2 muy claro, y Lingard es el más listo. Lingard hace exactamente el mismo tipo de gol, el mismo tipo de movimiento que hizo Lucas Vázquez ayer contra el Girona. Normalmente en este tipo de ataques el que se queda parado es el que acaba recibiendo solo. Lukaku como extremo por derecha fue mucho más decisivo que interventor en las jugadas, en la construcción del juego del Manchester United. Fijémonos, 2 asistencias, 2 oportunidades creadas, tan solo 32 toques, y fue el jugador de campo con menos cantidad de intervenciones. Es decir, Solskjaer lo que hace es utilizar a Lukaku en calidad, no en cantidad. Le hace que intervenga menos, pero que sea decisivo, y eso lo logra precisamente descolgándolo de labores defensivas. Es un sistema que Mourinho había empleado muchas veces, es un teórico 4-3-3, pero Mourinho hacía regresar a los 2 extremos cuando el United no tenía la pelota, y eso dejaba al delantero centro totalmente aislado. Era más un 4-5-1. Eso es, en repliegue sí era un 4-5-1. Lo que busca Solskjaer es fomentar el contraataque, pero atacando el balón al espacio y con jugadores que lo sepan tratar bien. Esa es la diferencia entre poner a Lukaku de boya y enviarle balones largos sin ningún tipo de sentido para sacar el bloque, que lo has tenido muy resguardado al lado de De Gea, o bien dejar a 3 tipos dispuestos a salir corriendo al espacio. Esa es la gran diferencia entre Mourinho y Solskjaer. Pues será difícil ver a Fellaini con tanta continuidad. Ahora, Tato, ¿qué hizo mal esta vez el Arsenal? Vamos a ver también en imágenes lo importante que en el fútbol es la toma de decisiones y de ejecución correcta, porque eso lo tuvo el equipo del Manchester United. Aquí vemos como 4 jugadores se equivocan y van a una misma zona a la pelota, y nadie se encarga de Alexis Sánchez. Y cuando atacaban lo mismo, tiene oportunidades por los costados, se equivoca Lacazette conduciendo de más, y esta es una jugada que termina en gol, también por equivocación de Koscielny, que, como bien dijo Alex, teniendo un equipo que busca contragolpear, salir cuando no debía, hacer el fuera de juego que no consigue. Aquí una opción más, jugadas claras, de estas hubo muchísimas del Arsenal que pudieron haber sacado ventaja, pero ejecutaban más. Aquí tiene 2 compañeros para jugar con ellos y hacer diferencia en el área. Una vez más, decisión equivocada y se pierde la pelota. El partido se jugaba así, con sensaciones de un Arsenal superior en la tenencia de la pelota, en la generación de jugadas de cierto riesgo, de llegar bien acompañado al último tercio, pero una vez que se hace la diferencia con la jugada clave, el último pase no, y en defensa también. Claro. ¿Les gustó Alexis? ¿En qué sentido? ¿Alexis cuál? ¿El nuestro o claro, el el otro está acabado. Alexis Martín Tamayo, Sánchez, para hablarnos, no sé, obviamente nos hablarás de números de la FA Cup, pero si yo fuera Tuchel o aficionado al Paris Saint-Germain, hoy dormiría más intranquilo que ayer, y obviamente ayer que antier, y así sucesivamente. La verdad es que sí. Yo pienso que Tuchel era de los que no quería que echaran a Mourinho por nada del mundo, ¿no? Pero ha llegado el despido y ha llegado el cambio del United, que tiene los mismos jugadores, pero esos jugadores juegan a otra cosa. Esa es la gran diferencia. Desde la llegada de Solskjaer son 8 victorias en 8 partidos, 22 goles a favor y 5 en contra. No hay que irse muy atrás para encontrar una racha igual del United. De hecho, con Mourinho tuvo una racha de 9 victorias seguidas, y por estas mismas fechas, entre diciembre de 2016 y enero de 2017, estamos hablando de la primera temporada de Mourinho, donde en esas 9 victorias también tuvo un parcial goleador parecido, 20 a favor y 3 en contra, ¿no? Ese parcial de 9 seguidas que puede conseguir Solskjaer el próximo martes. Creo que juega el United en la Premier League. Bueno, el caso es que lo que no había hecho Mourinho ni nadie, ni ningún otro entrenador de la historia del United, ni siquiera Alex Ferguson, era ganar un partido de FA Cup en campo del Arsenal. Eso no lo habían logrado nunca los Diablos Rojos, hoy es la primera vez, y desde el año 1994 no había un equipo visitante que anotara 3 goles por FA Cup en el campo del Arsenal.
año 94, ¿eh? Brasil no era todavía ni pentacampeona ni tetracampeona, era todavía tricampeona, y desde entonces eso no había pasado. Y un último detalle, el Arsenal, que es un club que cuida mucho la FA Cup, de hecho en la última década es el club más ganador de este torneo, sin embargo lleva 2 temporadas seguidas sin poder acceder a los octavos de final. Desde hace 23 años no tenían los Gunners una racha de 2 años sin llegar a esas instancias finales. Regresaremos contigo, Alexis, porque todavía hay mucho de qué hablar, pero nos vamos al resto de esta cuarta ronda de la FA Cup. Manchester City recibe al Burnley, el Crystal Palace al Tottenham, eso será el domingo, y el Chelsea al Sheffield Wednesday, algunos de los partidos más destacados de esta FA Cup, donde ya no está el Liverpool. Nueva pausa en Fuera de Juego, y al volver nuestro compañero Pedro Vita visitó al arquero panameño Jaime Penedo. No se pierdan la entrevista con el guardameta canalero. Seguimos con la actividad del Sudamericano Sub-20 edición 2019. Ahí está Rodrigo, el futbolista del Real Madrid. Juega Brasil en contra de Bolivia. La primera, este intento desde el tiro libre. Algo hay Rodrigo, que hacer para que haya más presencia en las tribunas, ¿no? Pues va a ser complicado. En Chile están interesados por ver a la selección chilena y poco más. Cuellar tapaba primero ese disparo de Rodrigo, y luego Rodrigo en el área generaba este penal que iba a anotar con mucha clase el Diego. Sí, bastante extraña la forma, eso sí. Minuto 70, viene Bolivia, Ramiro Vaca, y Felipe tiene que poner de su parte para evitar el empate boliviano. Últimos minutos, Rodrigo para Tete en el mano a mano, y falla la ocasión de un Brasil que se buscaba su pase a la ronda final, al hexagonal. Clasifican 3 por grupo en este Sudamericano Sub-20. Una más, cuidado, Bolivia 92. Sebastián Melgar y Felipe de milagro le da la clasificación a Brasil, que estará en el hexagonal de este Sudamérica. Esta es la última acción. A Brasil no le sobra absolutamente nada, ¿eh? Más allá de Rodrigo, es un equipo bastante justito. Y se ve que sufrió. Y ha sufrido contra Venezuela también. No le sobra nada de nada. Lo cierto es que todo empieza de cero, y ya hablaremos de las expectativas que tienen selecciones que han decepcionado por ahora, como Brasil y Argentina. Hablábamos de que si quieres ver gente, Tato, en las tribunas, bueno, que juegue Chile, que es el local. Chile contra Colombia, y un partido marcado muy pronto, al minuto 41, por esta expulsión para Lucas Alarcón, que dejaba al visitante con 10 hombres. Lo cual parecía dejar la mesa puesta para los chilenos, pero mira Jason Tolosa, lo que era Colombia. Tremendo disparo al travesaño, estuvo muy cerca del 1-0. Chile, aún jugando con un hombre más, tuvo que ir contracorriente. Pésimo el arquero, incapaz de desviar en esta ocasión, pero tampoco lograba Axel Ríos anotar en el rebote. Tuvo que venir el minuto 96 Colombia, ojo, jugando con un hombre menos durante todo el segundo tiempo y algo más. Aparecía entonces Carlos Cuesta y Nicolás Díaz. Finalmente, para el 1-0, Chile, el anfitrión, perdía así de manera... No sé si estaba adelantado, ¿eh? De manera bastante merecida. No hay VAR en el Sudamericano Sub-20, así que, como en los viejos tiempos, no hubo fuera de juego, y eso que obviamente eliminaba esta decisión por ahora al equipo local. Chile, tras 4 partidos, queda fuera del hexagonal final tras ese gol de Colombia, que se mete en el hexagonal junto a Venezuela y Brasil, y a partir de eso ya todo cambia, porque todos empiezan de cero en espera de los 3 clasificados del grupo de Argentina y Uruguay. Sin lugar a dudas, el mejor de grupo, no solamente por la puntuación, ha sido Venezuela. Ganó a Colombia, le puso las cosas difíciles a Brasil. Es un equipo que realmente está rindiendo por encima de las expectativas, pese a que a Venezuela ha venido trabajando muy bien en categorías. Eso es el subcampeón del mundo sub-20. Con otros jugadores. Con otros jugadores ha venido trabajando muy bien. Claro. Lo cual, al ser otros jugadores, habla, y va a parecer esto un disco rayado, hemos redundado en ello, pero del gran trabajo de Dudamel. Porque no depende de una generación destacada, sino es su trabajo el que los hace jugar bien y representar bien a su país. Y de todos los equipos que trabajan, las fuerzas básicas. Es un esfuerzo de país. En cambio de Brasil, es todo lo contrario. Es un país que genera jugadores que con 18 años ya son objeto de traspaso millonario. Es el caso, obviamente, de Vinicius, que no está precisamente porque ya se lo quedó en el Real Madrid. De Rodrigo, que es el jugador más destacado, que ya también es jugador del Real Madrid, pero que a nivel de juego
parece que los esté dirigiendo Dunga. Es un juego muy pobre, es un juego que realmente queda por debajo de las expectativas que siempre despierta la selección canariña. Si Tite o Chiche tuviera el tiempo libre o las ganas de trabajar con la cantera que tiene Dudamel, otro gallo cantaría, ¿no? Porque con Chiche esta selección jugaría mucho mejor. No, tiempo libre es el mismo, porque son los entrenadores de los representativos nacionales. Claro, es una cuestión de decisión personal. Dudamel claramente asumió la responsabilidad de hacerse cargo de la estructura de las selecciones nacionales y lo ha hecho muy bien. Mientras que en el resto del mundo, no solamente Tite, los entrenadores nacionales asumen que no es poco la responsabilidad de la selección mayor y dejan en manos de la federación el resto, ¿no? Nos vamos a una nueva pausa aquí en Fuera de Juego y al volver echaremos un vistazo a la jornada 21 de la Serie A. El calcio regresa con un menú lleno de partidazos. Milan contra Napoli y Lazio contra Juve. No se vayan a ir. Y esto es En las Líneas sobre los dos partidos más interesantes de la Serie A en esta semana. Milan contra Napoli. Favorito el Napoli con más 125, paga 235 la victoria de Milan, aún más que el empate a pesar de ser local. La Lazio como local paga más del triple, más 333, una victoria de la Juventus en condición de visitante, poco aconsejable, dinero fácil dirán algunos, pero mucho riesgo, menos 112. La Serie A con un Napoli que está ahí en el limbo, ¿no? Muy lejos de la Roma, que marca el lugar que lo sacaría de Champions a 14 puntos, pero también muy lejos del título, a 9 puntos. Por lo demás, hay una gran pelea por el cuarto puesto, en la que están implicados básicamente 5 equipos, desde el Milan hasta la Sampdoria. Para hablar de esta jornada, Alexis Sánchez, Alexis Martín Tamayo. Me quedé con el Alexis que ya está muerto, con el Alexis que ya no existe. Alexis Martín Tamayo, la estrella de Fuera de Juego. Hoy marcó para gol. hablarnos, ya no sé ni qué decir, para hablarnos de esta jornada en la Serie A con una Juventus que, bueno, alguien la tiene que parar en algún día, ¿no? ¿Será este fin de semana? Bueno, pues lo que estaba pensando es que si estuviéramos a principios de los 90, a finales de los 80, estos dos partidos serían probablemente los dos mejores partidos del fin de semana, ¿no? Y sin embargo, pues ahora pues no es tan así, ¿no? Porque, por ejemplo, la Juve contra la Lazio, lo que me preguntaba si por fin acabará esa racha, lo veo complicado, ¿no? Porque la Juve en el Olímpico contra el conjunto azul está casi más a gusto que jugando en su casa contra cualquiera, ¿no? Lleva 13 años sin perder allí, perdón, 16 años sin perder allí. La última derrota fue en diciembre del año 2003, un partido que acabó 2-0, en el que marcaron Corradi y Fiore. Fijaros si ha llovido desde entonces. 13 veces ha jugado la Juve en el Olímpico contra la Roma por Serie A, no ha vuelto a perder nunca en ninguno de esos partidos. De hecho, si miramos los 9 más recientes, la Juve ha sacado en el Olímpico ante la Lazio 25 de 27 puntos posibles, y lo que me llama más aún la atención que esa puntuación espectacular es que de los 9 partidos, en 8 ha mantenido su portería a 0, es decir, en las últimas 9 visitas de la Juve, la Lazio solamente ha conseguido hacerle un gol, y fue hace 5 años obra de Candreva. Luego el otro partido, evidentemente, estará marcado por el regreso de Ancelotti a San Siro para enfrentarse al Milan, algo que no se ve desde el año 2000, hace 19 años, cuando Ancelotti fue allí con la Juventus y empató el partido. De hecho, Ancelotti solamente le ha ganado al Milan en San Siro una vez, fue en su primera visita con el Parma en el año 1996. Y bueno, vamos a ver si el Napoli mantiene esa buena racha que lleva ante el Milan en San Siro, ¿no? Porque lleva 3 visitas consecutivas sin perder, podría llegar a 4, algo que el Napoli no consigue desde el periodo del 74 al 84, en el que llegó a enlazar 9 visitas seguidas al Milan sin perder. Y curiosamente, en el año 84 precisamente se cortó esa racha cuando llegó Maradona, porque Maradona jugó 6 veces en San Siro contra el Milan y solo ganó una, esa que estamos viendo en el año 1986, un triunfo del Napoli pocos meses antes de que Maradona se proclamara campeón del mundo en México. Marcaron aquel día Bruno Giordano y el propio Maradona para darle ese histórico triunfo al Napoli. Histórico hasta hace más bien poco, porque ahora ya últimamente el Napoli gana en San Siro cada 2-3. De hecho, hace 2 años ganó 0-4. Gracias, Alexis. Señor Chip, lo esperamos pronto aquí en Fuera de Juego. Bueno, pues nada, Barak Bale, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Yo me lesiono bastante menos, pero soy bastante peor que Bert. Los invitamos a esta jornada de fin de semana: Milan contra Napoli y Lazio contra Juventus. Sábado el partido en San Siro, domingo en el Olímpico a través de ESPN. 1:25 p.m. Ciudad de México, 2:25 Panamá.
Nosotros vamos a una pausa en Fuera de Juego y al volver le damos la bienvenida a un nuevo miembro al Club de los Centenarios en la UEFA Champions League. Karim Benzema se une al selecto grupo. De regreso con la sección de los Centenarios aquí en Fuera de Juego. Vamos con un francés que lleva 110 partidos jugados, 59 goles anotados y ha sido 4 veces campeón. Estamos hablando de Karim Benzema, una leyenda de la Champions League, leyenda viviente y que para muchos era el socio perfecto de Cristiano Ronaldo. Ahora ya, sin el portugués, el 9 del Real Madrid quiere seguir agrandando su historia. Fernando Palomo nos cuenta más. Sigiloso y oportunista, polémico pero letal. Ese es Karim Benzema, el siguiente miembro de los centenarios de la UEFA Champions League. Nacido y formado en las inferiores del Lyon, debutó en la máxima competencia europea en casa ante el Rosenborg de Noruega. Era la última fecha de la fase de grupos y el gato Benzema no desaprovechó su oportunidad. El goleador abrió la cuenta en el 2-1 de Lyon ante los noruegos. Sus goles llamaron la atención del Real Madrid, que no dudó en contratar a ese joven atacante francés para formar una de las delanteras más prolíficas del fútbol europeo, junto a Cristiano Ronaldo, conquistando Europa en 4 oportunidades. Su ingreso a los centenarios fue el 6 de marzo del 2018 ante el Paris Saint-Germain. Karim Benzema tuvo 76 minutos en una victoria 2-1 del Real Madrid. Piensen rápido, ¿es el delantero más dominante de la década en la Champions League? Si me defines dominante, te doy mi respuesta en el sentido de regularidad. Más importante. Dominante Cristiano Ronaldo. No, sí, por eso yo a mí me vino a la mente Cristiano ¿El 9 más Ronaldo. dominante? ¿El qué? 9. No, dorsal número 9 sí, pero no es un delantero centro puro. Esa es la gracia, esa es la magia de Benzema, que es un jugador muy difícil de catalogar. Porque no es un delantero centro puro, no es un mediapunta porque juega entre los dos centrales. Dime. Ya no existen tantos de esos. Es decir, cada vez los delanteros aspiran a parecerse más a Benzema. Sí, pero Benzema, por ejemplo, es muy diferente a Lewandowski, muy diferente a Cristiano Ronaldo, muy diferente a Luis Suárez. Bueno. Es un jugador que se mueve, que tiene una lectura de los espacios y un juego sin balón inigualable. Pero que además cuando lo recibe sabe perfectamente qué hacer con él. Yo para caer en el juego que nos proponías, yo diría es el atacante, para generalizarlo, menos valorado de los últimos tiempos, porque vaya que ha ganado cosas, vaya que ha sido buen compañero, vaya que ha producido, porque ha diversificado su producción con goles, con asistencias y con movimientos. Pero los números no le hacen justicia. No, bueno, es no que hacen justicia a su juego. No hacen justicia a su juego. Es mucho más importante de lo que los números dicen. Pero, pero ha metido el 14% de los goles de Real Madrid desde que llegó. Pero tiene un peso superior, un peso superior a ese 14%. Estoy de acuerdo contigo, pero ha metido el 14%. Es decir, ¿cómo no se le va a juzgar también con números? Es un artista, Sin duda, un artista incomprendido. Y con solamente el 14% de los goles que ha metido el Real Madrid desde 2009, cuando llegó. Última pausa en Fuera de Juego y al volver cerraron las urnas en los premios Matador. No se vayan, que volvemos con los ganadores de la semana. Lo estoy esperando toda la semana. Buenas noticias, por fin han llegado los premios Matador y tenemos el mejor gol. No es Ramírez, no es Angulo, no es Muriel, es Casemiro con su disparo de derecha. No es un pájaro, no es un avión, es Superman. ¡Qué golazo! Me gustó. Muy bueno. Y el portero de Levante podría haber hecho un poco más. Ay, siempre con los porteros, lo tuyo. Mira, hablando de arqueros, pobre hombre, Aaron Cruz, el arquero de Saprissa, que tuvo un problema durante toda la tarde con el viento. Los 3 goles tuvieron intervención eólica. Ni hablar. Bien. Casillas se lleva el premio Matador. Por Dios. Siguiente. Creo que Mr. Chip votó mucho en esta. Terrible. Sí, estoy de acuerdo. Terrible. Sobre todo quien haya visto las atajadas de López, Rodríguez y Neuer sabrá por qué. La de Neuer era muy buena. Paquetá, el fichaje de invierno del Milan. Una lambretita. Como esta. Una lambretina. Y además produce. Es la mejor noticia en Milán en mucho tiempo. Es un grandísimo jugador. Que le haya ganado a Neymar y a Di María ya tiene... Vamos a proponerle a nuestro auditorio que no se vaya por el nombre tanto, ¿no? Claro. Ahí había mejores atajadas que... Paquetá no es un paquete. No, digo, había mejores atajadas que casi. Nos vemos el lunes. Aquí estaremos.